Buenos días, buenas tardes, buenas noches. No nos podemos reunir para celebrar la Cena del Señor, así que vamos a aprovechar la tecnología y vamos a celebrar la Cena del Señor de esta manera. Le sugiero que haga una pausa, vaya, busque un poco de pan y un poco de vino y vamos a celebrar juntos la institución instaurada por el Señor Jesucristo, que es la manera en que Él quería ser recordado. Y haciendo esto, no nos vamos a ganar el cielo, simplemente vamos a recordar a aquel que ganó el cielo para nosotros. El apóstol Pablo, cuando les instruía a los corintios acerca de lo que tenían que hacer para recordar al Señor Jesucristo, dice: yo recibí del Señor lo que también les estoy contando. La noche que fue entregado, y él empieza a decir, y dice, el apóstol Pablo dice, esto hay que hacerlo en memoria del Señor, dice hacerlo en memoria de mí. Nosotros vamos a hacer memoria del Señor celebrando su vida, celebrando su ejemplo, porque hoy quiero que nos concentremos en las características imitables del Señor Jesucristo. Hay cosas que el Señor Jesucristo era o hacía que nosotros no vamos a poder imitar. No intente usted caminar sobre las aguas, no intente hacer milagros, no intente usted sacrificarse por los pecados de los otros, porque esos atributos eran solamente del Señor Jesucristo, que competían a su situación específica como Dios encarnado. Pero sí hay muchas cosas de el Señor Jesucristo en sus aspectos humanos que son un ejemplo claro a seguir por nosotros los cristianos. Y me voy a concentrar entonces en esta oportunidad para hacer memoria del Señor Jesucristo en algunas cualidades del Señor Jesucristo que nos van a permitir enfocar nuestra mirada en Él, pero también traerlo hacia nuestra vida. La primera característica que quiero resaltar es que el Señor Jesucristo era un hombre trabajador. Marcos capítulo 6, versículo 3, Jesucristo poco se estaba haciendo su presentación en el ministerio. Recordemos que el Señor Jesucristo recién a los 30 años, su presentación en sociedad fue en el bautismo en el río Jordán, que Juan el Bautista lo bautiza, y tuvo 3 años de ministerio hasta que murió a los 33 años en la cruz del Calvario. Ahora, en su presentación en la sociedad, que era un hombre que era empezado a ser visto por la gente importante y por los humildes, se traza esta conversación. Dice Marcos 6:3, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Esos eran los hermanos en la carne de Jesucristo, ¿sí? Jacobo, José, Judas y Simón, hijos de José y de María, porque María no tuvo un único hijo. Jesús no era hijo único. No está también aquí con nosotros sus hermanas, no tenemos los nombres de las hermanas, pero también tenía otras hermanas en la carne, y se escandalizaban de él. Y me quedo con la primera frase, dice: ¿no es este el carpintero, hijo de María?, como hablando de manera despectiva que era un simple carpintero. Ahora, la traducción del griego de esta palabra puede significar también albañil o artesano. Normalmente se daba este calificativo a alguien que podía construir casas o arreglar casas. Así que el Señor Jesucristo, normalmente la idea que tenemos es el haciendo muebles y cosas finas, pero el Señor Jesucristo puede haber estado haciendo trabajos de albañil o levantando una pared, o cavando un pozo, o qué sé yo, construyendo un chiquero o un gallinero. Estas cosas el Señor Jesucristo hizo hasta que tuvo 30 años, porque Él se dedicó solamente 3 años al ministerio público
que tenía que ver con su misión espiritual, pero hasta los 30 años fue un simple peón, trabajador. Por eso es que despectivamente estos hombres importantes decían que este no es el carpintero, que este no es el albañil, ¿sí? No es el hijo de María. Y yo quiero resaltar esto porque el Señor Jesucristo era un tipo trabajador. En criollo, en lunfardo, sería un tipo laburador. Era conocido y reconocido como una persona, no solo que era trabajaba en el negocio de su papá, era una persona que era conocida por ser un trabajador. Y a veces nosotros los cristianos nos cuesta presentarnos como simples trabajadores, pero el hecho de trabajar está dentro de los planes de Dios para los seres humanos. Cuando Dios pone a los primeros hombres en el huerto del Edén, la idea es que esas personas iban a tener que trabajar y labrar la tierra y cultivar, porque los planes de Dios para los seres humanos es que cuando estamos aquí en la tierra, nosotros nos dediquemos a trabajar y a ganar un sustento, tanto sean hombres como mujeres, aunque la Biblia eran otros tiempos, otra cultura, no era común que las mujeres trabajaran. El trabajo no solamente que dignifica a las personas, sino que el trabajo tiene que ver con el ser del ser humano aquí en la tierra. Dios espera que nosotros seamos gente trabajadora y que seamos conocidos por ser trabajadores. Aún así, si usted es pastor, es líder en una iglesia, usted tiene que ser reconocido por la forma también en que usted gana su sustento. Una persona trabajadora, afuera de la casa y también adentro, porque por supuesto es no solamente digno lo que hacen las mujeres o los hombres que trabajan en su casa, sino que eso también es trabajo. La cuestión es que nosotros tenemos que estar ocupados. El ejemplo del Señor Jesucristo era que era un hombre trabajador, conocido y reconocido por ser un trabajador. El segundo ejemplo tiene que ver con su faceta de siervo. Mateo capítulo 20, versículo 28, dice el Señor Jesucristo acerca de sí mismo, habla en tercera persona, dice: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto viene en el contexto de que el Señor Jesucristo le dice: el que quiere ser grande de ustedes, le dice a sus discípulos, el que quiere ser importante tiene que servir a todos los demás. El más grande de todos es el que sirve a todos. Y el ejemplo soy yo, porque yo no vine para ser servido, aunque soy el dueño del universo, soy el que tiene potestad sobre todo. En mi faceta de hombre, cuando yo estuve aquí en la tierra, yo me dediqué a servir. Es el ejemplo para nosotros cristianos. Nosotros no vamos a estar aquí en la tierra para siempre. Nuestro paso por la tierra lo tenemos que dedicar a servir. ¿A quién? A Dios. ¿Pero cómo servimos a Dios? Sirviendo a las personas. No hay forma de que nosotros sirvamos a Dios directamente. El servicio del Señor Jesucristo fue hasta lo sumo, diciendo: ¿qué es lo máximo que puede hacer alguien por otro? Y el Señor Jesucristo dice: yo a tal punto me pongo a su servicio que entrego mi vida como un pago, como un rescate para liberar sus vidas de la condena del pecado. Y si nosotros somos cristianos no por nuestras creencias, sino que somos cristianos porque nosotros hemos decidido vivir como Cristo. Y el Señor Jesucristo vivió para servir. Y el servicio, como también lo planteamos recién, el servicio tiene que también comenzar en nuestro hogar. En nuestro hogar. Para nuestro esposo, nuestra esposa, para nuestros hijos, para nuestros padres. Nosotros debemos empezar en casa con las pequeñas cosas que son importantes, porque son las cosas cotidianas que hay que hacer todos los días, que tiene que ver con limpiar, comprar, arreglar, ordenar,
y cocinar y todo lo que haya que hacer. Adentro de la casa, por nuestros seres queridos, y fuera de nuestra casa, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos y con todo aquel que nosotros podamos servir. Porque de la manera que nosotros servimos a los demás, es la manera en que nosotros servimos a Dios. Es el ejemplo del Señor Jesucristo. En tercer lugar, esta característica imitable del Señor Jesucristo tenía que ver con lo gentil y cariñoso que era. En este caso, con los niños. Dice Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, dice: y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolo de los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Era amable y cariñoso con los niños. Muchos padres y madres se escudan con que, y bueno, así me criaron, como excusándose por qué no son cariñosos con sus hijos. La verdad no tiene que ver con la crianza nuestra, sino con la disposición de nuestros corazones y con lo que los niños necesitan, porque los niños necesitan cariño, necesitan afecto, y es esencial que lo reciban principalmente de sus padres. Me encanta pasar tiempo con mis dos hijas y por día recibo de ellas 5 o 6 abrazos o besos o palabras cariñosas, y ellas los reciben de mí. Se ha hecho una costumbre de lo más normal, ¿sí? Recibir y dar cariño y palabras de afecto, de ternura, compasión. No tiene límite lo que nosotros podemos hacer por nuestros hijos, solamente ofreciendo algo que muchas veces los padres somos esquivos en dar: afecto, cariño, comprensión, y bueno, que es el amor manifestado. Y los padres aman a sus hijos, y el amor debe ser probado en la práctica, seguramente en cuidarlos, en atenderlos, en cubrir sus necesidades, pero también en manifestarlo con palabras y con caricias y estando al lado de sus hijos. Hace poquito fue el Día del Amigo, y a mis dos hijas yo le dije feliz día, y una de ellas me dice: vos no sos nuestro amigo, vos sos nuestro papá. Yo, la relación que tengo con ustedes no es solamente de papá. Yo soy su papá, sí, y cumplo mi función de papá, pero también soy amigo de ustedes, porque nos contamos las cosas y estamos al lado, y porque hacemos cosas juntos y estamos mucho tiempo juntos, que es lo que hacen los amigos. Esa relación de cariño y compañerismo es lo que el Señor Jesucristo me parece que deja el ejemplo en su trato con los niños. El Señor Jesucristo, por otro lado, era compasivo. Mateo capítulo 9, versículos 35 al 37, se los voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Dice: y Jesús recorría todos los pueblos y las aldeas, enseñando en las sinagogas, que tenía que ver con su faceta de maestro de la ley sin haber estudiado y sin ser miembro de una familia de religiosos. Él hacía ese trabajo de enseñar en la sinagoga, pero también anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Recordemos que el servicio del Señor para los que lo seguían llegó al punto de darles de comer, y tenemos registrado por lo menos 2 veces que el Señor Jesucristo hizo una pausa y alimentó a las multitudes que estaban siguiéndolo. Dice: al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, de las multitudes, de la gente, ¿sí? Porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Y el Señor Jesucristo hace una reflexión, seguramente para sus más cercanos, y dijo: la cosecha es abundante, como diciendo, lo que hay que hacer por esta gente es mucho, pero los obreros son pocos, ¿sí? Los obreros son pocos. Y
y todo el servicio que nosotros podemos hacer por nuestros prójimos, con la tarea que Dios nos encomienda para hacer con las personas dentro de la iglesia y en nuestra comunidad, parte por la compasión que debemos tener por ellos, ¿sí? La compasión que nosotros debemos tener por ellos. Y la palabra compasión en el vocablo original tiene la acepción de retorcerse los intestinos, como que se me retuerce algo adentro, me conmuevo profundamente al ver algo que me causa lástima, que me genera una impotencia de no saber cómo ayudar. Eso es el Señor Jesucristo. Ve a las personas y dice: ay, qué desamparadas, qué mal, están como sin rumbo, y compadeciéndose. Y este ejemplo lo llevó hasta la cruz. El Señor Jesucristo, teniendo compasión por las personas que estaban disfrutando del espectáculo de su agonía, de su tortura, de su muerte, mirando al cielo y pensando en estas pobres almas, diciendo al Padre: por favor, no les tengas en cuenta este pecado, perdónalo, porque no saben lo que hacen. Esa era la clase de compasión que el Señor Jesucristo tenía, que es la clase de compasión que nosotros debemos tener por todas las personas que nos cruzamos en nuestra travesía aquí en la tierra. Por último, el Señor Jesucristo, la última característica imitable del Señor Jesucristo tenía que ver con que no era vengativo para nada, no guardaba rencor con nada ni con nadie. Dice 1 Pedro capítulo 2 versículo 23, hablando del Señor Jesucristo, dice: quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Era su Padre, que era Dios, pero Él también era Dios. Pero en su faceta de humano nos dio el ejemplo a seguir, qué hacer siendo humanos cuando alguien te ofende o hace algo que te hiere o hace algo contra vos. Y el Señor Jesucristo, cuando fue humano, cuando las personas le hacían algo malo, jamás contestó de manera brusca. Nosotros tenemos la tendencia a aplicar la física a nuestras relaciones personales. Y hay una ley básica de la física que tiene que ver con toda acción genera una reacción de igual magnitud en sentido contrario. Nosotros reaccionamos contra las personas que nos hieren o nos hacen daño de acuerdo a la magnitud del daño que nos han hecho. Y queremos por lo menos emparejar las cosas. Y el Señor Jesucristo nos enseña con su ejemplo cuando me hacen daño, yo no contesto. Simplemente elevo mi causa al juez que sí tiene la potestad de la venganza. Aquel que dice: mía es la venganza. El Señor Jesucristo vivió 33 años de paz y armonía con todas las personas. No tenía miedo de levantar la voz, acusar lo que tenía que acusar, pero jamás utilizó su poder para agredir a nadie, ni para contestar mal por mal. En todos los casos, siempre compadeciéndose aún de aquellos que lo dañaban. Ojalá que nosotros podamos ver la vida del Señor Jesucristo no como algo distante, sino como algo a que imitar. No podemos nosotros ser cristianos sin conocer la vida de Cristo. No podemos colgarnos el título de cristiano si no pretendemos ser como Cristo. Muy bien, vamos a celebrar la cena del Señor. Vamos a orar por el pan. Señor, te agradecemos por el pan, símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo entregado por nosotros. Gracias, Señor, por mandar a Jesucristo a morir en nuestro lugar. Te lo decimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Oremos por la copa también. Gracias, Señor, por la copa, símbolo de la sangre del Señor Jesucristo derramada para limpiar nuestros pecados.
Gracias, Señor, por ver en nuestra situación, compadecerte de nuestra situación y acudir a nuestro auxilio. Te damos gracias, Señor, por esta etapa que nos permites vivir cerca tuyo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, que el Señor nos bendiga a cada uno dentro de sus hogares, a cuidarse, a mantener la distancia en estos momentos complicados y no se olvide de todos los días tener un ratito para pasar un rato a solas con su Señor, orando, leyendo la Biblia y meditando en sus palabras. El Señor nos bendiga.